Buenas tardes, estamos nuevamente ante una nueva emisión de Abrir los Ojos por la FM Gran Rosario 88.9. Ya estamos, en un año no puedo decir avanzado, pero ya estamos en el mes de marzo del 2022. Y no podemos negar que ha sido un comienzo de año, un final en realidad, y un comienzo de año un tanto convulsionados, y sobre todo finalizando febrero de este año, ante todavía los embates de una pandemia muy fuerte, feroz, que ninguno ni ninguna de nosotros puede ignorar, todo lo contrario. Quien no la ha padecido ha tenido o algún familiar o algún amigo, alguna amiga, algún conocido o que ha padecido esta enfermedad o que ha fallecido. No quiero hacer una página necrológica, todo lo contrario, pero esto es una realidad y es cruda, es dura, es difícil, es traumática y nos involucra y quieras o no nos va diezmando de a poco, depende de las fuerzas que tenga cada uno, de un poco el basamento que tenga psicológico y psicofísico en general cada uno, pero es muy continuado y son embates constantes y sumado a esta guerra, en definitiva, epidemiológica, que en algún momento se esclarecerá, que no es ficticia, como sobre todo hay varios sectores y que han rebrotado o han de nuevo se han puesto muy virulentos con esta invasión de Rusia, de la Rusia de Putin, a una república democrática reconocida por la comunidad internacional como lo es Ucrania. No voy a decir lo que dijo el compañero Ishi, que dijo Croacia. Se equivocó un poquito primero en los estados y además en los tiempos históricos, ¿no? Porque esto ocurrió en otro momento y también sí hubo guerra en los Balcanes, en Croacia, en realidad en casi todo el mundo, ¿no? Desde los inicios de la humanidad. Pero en estos momentos es Ucrania, representada por la flor nacional de los ucranianos y las ucranianas, como lo es el girasol, y esperemos que prime el sentido común. Obviamente esto no ha sido, el sentido común en una guerra es casi utópico, ¿no? Decirlo, esto no se generó en un día, en dos o entre dos o tres personas, así en un arrebato de quizás consumir demasiado vodka por la noche, o en la mañana, o en el día, o en una madrugada. Esto, por supuesto, ha sido planificado, pero realmente la locura de la guerra espero que termine, deseo fervientemente que termine lo antes posible. Ya hay numerosísimas víctimas civiles, como siempre ocurre en todas las guerras, y tenemos numerosas víctimas en niños, en niñas, en adultos mayores, en mujeres, en combatientes. Se podría hablar mucho más, pero bueno, simplemente manifiesto nuevamente, como lo hice el viernes pasado, y lo hago diariamente a través de redes sociales o de manera presencial, mi repudio a esta guerra y en general a todas las guerras. Para eso existe la diplomacia. Ya sabemos que la diplomacia es un tanto hipócrita, para decirlo muy elegantemente, pero para algo está y por lo tanto tiene que hacerse valer.
¿Que hay intereses económicos? Sí, indudablemente que sí. Que se invocan razones mucho más nobles. Sí, por supuesto, siempre engaños hay. Pero detrás de cada guerra hay intereses netamente políticos y económicos, sí, desde los inicios de la humanidad. Y en este 4 de marzo del 2022 vamos a poner nuestro granito de arena, conmemorando un día que no es menor, todo lo contrario, que se gestó y que se creó internacionalmente después de luchas y luchas. No fue por así, generación espontánea, sino como deben ser todos estos movimientos legítimos, duraderos, permanentes, constantes, incansables, como lo es el 8 de marzo, es decir, el próximo martes, el Día Internacional de la Mujer. No es una fecha menor, es una fecha de enorme importancia en todo el mundo y que en este 2022 cobra enorme vigencia. Primero, por la pandemia del COVID-19, que sigue vigente, y además por los estragos de la guerra. Es decir, hay dos motivos, y indudablemente la reivindicación de luchas, de reclamos, de derechos históricamente reclamados, como son igual indemnización, mejores tareas, las jornadas que no sean extenuantes, etcétera, etcétera, etcétera. De esto estaremos hablando en la columna, como siempre lo hacemos en nuestra columna, tirando líneas o intentando por lo menos tirar algunas, dejar algunos puntos y finales abiertos. Y no en modo alguno menor, todo lo contrario, tendremos la presencia virtual y la palabra de una abogada, de una luchadora, de una militante social, de una persona que es una activista incansable por los derechos de las mujeres y de los derechos de género, como lo es la doctora María Elena Barbagelata. La compañera María Elena Barbagelata es presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, que no es menor, todo lo contrario. Fue elegida democráticamente y asumió a fines del 2021 y está ejerciendo este cargo hasta el 2023. Un cargo que enorgullece a todas quienes elegimos esta carrera de abogacía, y que realmente es un cargo de poder legítimo y legítimamente ganado, con esfuerzo y, reitero, con trayectoria, militancia y luchas, porque María Elena siempre está al frente de todas las luchas por los derechos humanos y por los derechos humanos de las mujeres. Ella lo va a aclarar muy bien, porque en definitiva parece redundante. No lo es, desafortunadamente, y aún en este siglo XXI ya avanzado y en este 2022 no es redundante. Y menos aún dentro del ámbito judicial y dentro del ámbito del tratamiento que se le da a ciertos casos, sobre todo en materia penal, a la violencia de género. Reitero, la doctora Barbagelata lo va a explicar muy bien. María Elena fue la primera diputada socialista, diputada nacional por Cava, después y continúa siendo asesora del bloque socialista, fue asesora del entonces diputado Hermes Wiener y también lo es
actualmente, sobre todo en materia penal, en materia de reforma del Código Penal en el 2014 y actualmente por proyectos presentados por el diputado Enrique Esteves sobre una reforma en cuanto sobre todo a violencia de género, tratamiento de género en el Código Penal de la República Argentina. Por supuesto, de eso va a explicarlo María Elena, que conoce a la perfección este tema y tiene artículos, ponencias, doctrinas de numerosos congresos, muy importantes e interesantes, y aunque haya pasado algunos años de algunas, no muchos, 3-4 años, revisten plena vigencia en este 2022. Además, María Elena es presidenta de la Comisión de Género de la FACA, es decir, de la Federación Argentina de los Colegios de Abogados de toda la República Argentina. Y es una realmente incansable, como dije también, y activa propulsora de distintas jornadas, actividades, vía ahora remota, vía digital, vía Zoom, sumamente interesantes y que se pueden ver por los canales de YouTube o participar en ellas. Antes de ir a un corte musical, no quiero dejar de lado mi recuerdo ante la desaparición física. Yo nunca utilizo la palabra fallecimiento. Desaparición física que permanece viva por su lucha, por su militancia incansable, como lo fue la compañera, la amiga Margarida Barreto, la doctora Margarida Barreto, Guida Barreto. Realmente fue tremendo. Guida padeció un proceso muy duro, largo, de un cáncer implacable que fue tomando todo su organismo. Comenzó por el estómago y tomó el cerebro. Y tuvimos el privilegio, muchos de ellas, en lo personal, de compartir muchos momentos en jornadas, en congresos internacionales, en La Habana, en Cuba, obviamente, en Brasil, en Río de Janeiro, concretamente, en Belém do Pará, en Buenos Aires, y por vía virtual en noviembre del año pasado, en el congreso que se realizó muy poco presencialmente, pero mucho más vía virtual, y donde dictó una conferencia magistral que en realidad todos y todas sabíamos que eran las últimas palabras y la última presencia que tendríamos de Guida. Un diputado, me lo mandó un compañero también de Brasil, en el Congreso brasilero, pronunció palabras por esta luchadora incansable, por quien escribió tanto y luchó, no solamente a nivel académico, era médica psiquiatra, médica del trabajo, médica trabalista,